La vocación y el celibato según Benedicto XVI. Hace un par de años atrás, el africano cardenal Robert Sarah publicó un libro titulado Desde lo más hondo de nuestros corazones, en coautoría con Joseph Ratzinger, el Papa Emérito Benedicto XVI. La edición estuvo a cargo de Nicolás Díaz y la traducción al castellano es de Gloria Esteban Villar. El título original en francés propone una traducción distinta, desde lo más profundo de nuestros corazones. El texto está dedicado en homenaje a los sacerdotes del mundo entero. La importancia de las cavilaciones del Papa Emérito las justifica el mismo cardenal Sarah, pues ciertamente, dice el cardenal, debemos meditar las reflexiones de un hombre que se acerca al final de su vida. Ahora conocemos ya que el Papa Benedicto ha fallecido el pasado 31 de diciembre. En una hora tan decisiva, nadie toma la palabra a la ligera. Animado por esta introducción, voy a resumir el capítulo 1 de este libro, El sacerdocio católico, cuyo autor es precisamente Benedicto XVI. Haré énfasis únicamente en el tema del celibato sacerdotal y la vocación. La cuestión vocacional. Benedicto XVI plantea la diferencia vocacional entre el sacerdocio veterotestamentario y el sacerdocio neotestamentario, es decir, entre el antiguo sacerdocio judío y el actual cristiano católico. El primero correspondía a una herencia familiar, puesto que para ser sacerdotes del Señor era preciso pertenecer a la familia tribu de Leví, lo que significa que estos eran llamados también por Dios, aparte de tener una herencia familiar. Por su parte, en el caso cristiano, es Dios el que va eligiendo a sus sacerdotes. Es una llamada divina personal que debe ser reconocida y aceptada. Como ejemplo de esto tenemos la vocación de los apóstoles, que fueron llamados directamente por Jesús. Fue el mismo Mesías, Dios y hombre verdadero, quien pronunció sus nombres. Si en el Antiguo Testamento el sacerdocio estaba asegurado por generaciones, porque los sacerdotes se podían casar y tener hijos, en el Nuevo Testamento no se tiene la misma seguridad. De ahí la recomendación en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 38. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este sentido, expresa Benedicto XVI, generación tras generación, la Iglesia vive animada por la esperanza y el deseo de hallar a quienes son llamados. La Iglesia acepta a los que se sienten llamados por Dios. Es Dios quien llama, es la Iglesia quien acepta. Ante una llamada de Dios debe corresponder una aceptación del que es llamado y de la Iglesia. Si la Iglesia no acepta, es decir, si la Iglesia rechaza sin razones convincentes, en vano ruega con las palabras de Mateo 9, 38. Y en este sentido falla a la generosidad de Dios que sigue enviando obreros a su mies. La cuestión del celibato. Este tema es de los más debatidos porque es de los menos comprendidos. Recientemente, en octubre de 2019, se celebró un sínodo de la Amazonía donde se llevó a la palestra el supuesto imposible celibato en los pueblos indígenas, cuestión que animó a Robert Sarah y a Benedicto XVI a publicar sus reflexiones. En la conciencia judía, los sacerdotes estaban obligados a abstenerse sexualmente mientras se encontraban ejerciendo su sacerdocio en el templo, puesto que no era una situación perenne, sino solamente por periodos específicos. La abstinencia era necesaria porque se estaba en contacto con el misterio divino. Explica Benedicto XVI, dado que los sacerdotes del Antiguo Testamento solo debían consagrarse al culto durante determinados periodos, el matrimonio y el sacerdocio eran compatibles. Para los sacerdotes de la Nueva Alianza,
la situación cambia. Se sabe que la celebración de la Eucaristía, misterio divino, se hizo rápidamente cotidiano. Era cuestión de todos los días, pues esto mismo era el panem nostrum quotidianum, el pan nuestro de cada día, que insistentemente pedían los cristianos en la oración dominical, en la oración del Padre Nuestro. Por esta razón, los sacerdotes de Jesucristo están constantemente en contacto con lo divino, exigiéndoles naturalmente la exclusividad para las cosas de Dios, cuestión donde no es compatible el matrimonio. Es necesario aclarar que en la iglesia primitiva ciertamente se contaban con obispos, sacerdotes y diáconos que estaban casados. Sin embargo, estos hombres solo podían recibir el sacramento del orden si se comprometían a vivir la abstinencia sexual, lo que más adelante fue llamado el matrimonio de San José, cosa que fue muy normal en los primeros siglos del cristianismo. Dice Benedicto XVI: el verdadero fundamento de la vida del sacerdote, la sal de su existencia, la tierra de su vida es Dios. El celibato que practican los obispos de toda la Iglesia oriental y occidental, y según una tradición que se remonta a una época cercana a la de los apóstoles, también los sacerdotes de la Iglesia latina en general, este celibato solo se puede comprender y vivir de forma irrevocable sobre este fundamento. El celibato en el siglo XXI. Como lo manifiesta el Catecismo de la Iglesia Católica, el celibato es una opción de vida a la que se accede desde la libertad. Leamos el numeral 1599 del Catecismo. En la Iglesia Latina, el sacramento del orden para el presbiterado solo es conferido ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato y que manifiestan públicamente su voluntad de guardarlo por amor del reino de Dios y el servicio de los hombres. El celibato se abraza libremente por el reino de Dios. Libremente significa que acepta con conocimiento de causa la obligación de ser célibe y lo hace por amor y porque ha recibido ese don de Dios. El celibato es también un don que Dios confiere, aparte de ser una norma eclesiástica que debe cumplir. Como lo refiere también expresamente el Código de Derecho Canónico en su numeral 277, parágrafo 1, los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos y por tanto quedan sujetos a guardar el celibato, que es un don peculiar de Dios, mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres. Para el padre Fortea, exorcista español, el celibato es ante todo un sacrificio que se ofrece a Dios por amor a Él, un sacrificio que tendrá su recompensa especial en el reino de los cielos. Es una inmolación, un matrimonio espiritual con el infinito Espíritu Creador. El celibato es un don de Dios para su iglesia. Es una joya preciosa que no podemos menospreciar. El mismo Jesucristo fue célibe. Por eso los sacerdotes, que son otros Cristos, comprenden el celibato y lo viven para, como dijo el santo cura de Ars, vivir el cielo en la tierra. Apoyar el celibato católico no es ser fundamentalistas, es simplemente vivir una fe clara según el credo de la Iglesia. Dice San José María Escrivá de Balaguer: como los hijos buenos de Noé, cubre con la capa de la caridad las miserias que veas en tu padre el sacerdote.